Gracias. Muchas gracias por su participación nuevamente, esperando, como habíamos dicho ayer, que las capacitaciones que se estén realizando estén más o menos a la altura de sus expectativas, reiterando que no es una carrera, sino que es alguna actualización de algunas normas, recordatorio de algunas entidades. Saludar tanto al público presente como a la gente que nos está viendo vía streaming, ¿cierto? Y esto se está transmitiendo a distintas partes, así que es importante este evento. Justamente basado en esta condición de ese evento, la parte de hoy día, recordarán que ayer estuvimos viendo algunos conductores, y como esta es una institución seria, no quisimos poner ningún cable desnudo, están todos con aislante. Entonces, la unidad de hoy día tiene que ver complementaria a lo que vimos ayer. Entonces, vamos a ver esta introducción. Cosas básicas de electricidad. Nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos de energía eléctrica, es eso, es una energía. La energía que van a ocupar algunos artefactos, esencialmente eléctricos, para que hagan su trabajo. ¿Qué trabajo? Dependiendo lo que usted quiera o lo que se haya adquirido. Como dato, podemos hablar que cada vez que aparezca el fenómeno eléctrico, van a aparecer tres efectos que son fundamentales e importantes para el concepto de esta energía eléctrica. Habiendo varios tipos de energía, pero específicamente la energía eléctrica nos va a permitir cada vez que tengamos una circulación de electrones o corriente eléctrica que aparezca un fenómeno térmico, un fenómeno electromagnético y un fenómeno lumínico. Basado en eso, todos los artefactos, todos los artículos, todos los utensilios que nosotros utilicemos de la parte eléctrica se basan en estos elementos. Para que esto ocurra, necesitamos entonces que alguien mueva estos electrones. ¿Quién va a mover estos electrones? Lo que usted conoce como fuerza eléctrica, y eso se mide en voltios. Cuando se logran mover estos electrones, aparece lo que llamaremos intensidad de corriente, que es cuántos electrones logramos mover en segundo. Y a eso lo vamos a medir en amperios. Y dependiendo la resistencia que tenga la materia o el componente, es la cantidad de electrones que yo puedo mover. Yo siempre pongo este ejemplo para más o menos graficar un poco el cuento. Yo a usted le puedo dar un golpe o una palmada en la mano, ¿cierto? Y esa palmada en la mano no le va a provocar ningún daño, no le va a hacer ningún, digamos, deterioro, no lo voy a quebrar, no lo voy a mutilar, pero va a mover su mano. Cuando mueva su mano, haga cuenta que al mover la mano apareció esa energía eléctrica. Si yo aplico la misma fuerza, no más, sino que la misma fuerza, en una mesa y golpeo la mesa, pero ahí había una hormiguita, desintegro la hormiguita, la mato, la daño. ¿Cuál fue la diferencia si la fuerza fue la misma? La resistencia. Esa es la diferencia. Es la razón por la cual nosotros podemos tener, por ejemplo, una ampolleta de un vehículo que trabaja a 12 volts y lo conectamos a 220 y la ampolleta automáticamente se daña. Es porque la fuerza es muy grande para tan poca resistencia. ¿Qué estoy tratando de explicar con esto? Que nosotros vamos a tener ciertas unidades que nos van a permitir un comportamiento y una condición eléctrica que van a ser la fuerza, el voltaje, la corriente y por ende la resistencia. Habiendo otras variables como por ejemplo potencia, que es la velocidad a la que voy a consumir esa energía eléctrica para que este aparato haga su trabajo. Así se definen. No vamos a hacer una clase de matemática. Pero ¿qué quiero explicar con esto? Quiero explicar que con estas tres unidades, voltaje, corriente y resistencia, va a haber un comportamiento en un circuito. Primero, para que pueda haber una corriente, tengo que tener un elemento que me provea de esa fuerza eléctrica. Para nosotros a esto le vamos a llamar FEM, que usted lo que conoce como batería, lo conoce como generador, lo puede generar como una pila, etc. Eso para mí me provee de fuerza eléctrica. Yo tengo una resistencia eléctrica. Esa resistencia, ¿cierto?, es por donde al pasar los electrones van a provocar o van a generar un trabajo, ya sea lumínico, magnético o térmico. Todos compramos una ampolleta para iluminarnos. Ese es el propósito. Sin embargo, si usted al poco rato se acerca a la ampolleta, va a notar que tomó temperatura, porque estos tres efectos no se pueden separar. Los podemos atenuar, podemos optimizar uno. Por ejemplo, una estufa eléctrica, por ejemplo, un hervidor. Nos valemos de la condición térmica que genera la electricidad para hacer hervir agua, etcétera, etcétera. Pero eso es una resistencia. Pero para que eso ocurra, los electrones deben desplazarse, deben moverse.
y se van a mover, ¿cierto?, a través de un circuito. Para eso nosotros vamos a instalar elementos como, por ejemplo, un interruptor o switch que nos va a permitir cerrar o abrir un circuito. Cuando tengo estos elementos, un elemento que me provee de fuerza, voltaje, un elemento que me es capaz de abrir o cerrar un circuito, además un conductor, y le agrego una de estas resistencias, que nosotros le vamos a llamar en un cálculo, ¿cierto?, una resistencia de carga, y usted le puede llamar ampolleta, le puede llamar hervidor, le puede llamar cierto ventilador, lo que usted quiera. Eso es para identificar un componente de otro. Pero desde el punto de vista del electrón, si el electrón pudiese pensar, para él es una carga. Es más, cuando usted mete los dedos al enchufe, el electrón no se da cuenta que usted es una persona, es una carga. Y eso genera un efecto fisiológico en su cuerpo, obviamente, porque recibe una descarga. Este es el principio básico de cualquier circuito. Y aquí debemos agregar una condición adicional, que en este caso tenemos un fusible. Todo circuito eléctrico, por normativa, debe tener un elemento de protección. El fusible es uno de los tantos elementos de protección que podemos poner en un circuito. Esto es una gráfica bastante simple de lo que llamaremos, ¿cierto?, un circuito de corriente continua. Recordando que la corriente continua se define como el movimiento de electrones en una pura dirección y sentido. Mientras que la corriente alterna, para nosotros va a significar que va en un sentido el electrón y después se devuelve el electrón. Va y vuelve. Siempre se está hablando de la guerra de las corrientes entre la continua y la alterna. No es que una sea mejor que la otra, sino que son condiciones distintas. Cuando hablamos de una corriente continua, estamos hablando de una corriente que corre con cierta desventaja ante la corriente alterna. Pero la corriente continua tiene un atributo que la corriente alterna no tiene. La corriente continua se puede almacenar. Tenemos baterías, condensadores. No existen baterías de corriente alterna, no hay baterías de corriente alterna. Entonces solamente podemos guardarla, entre comillas, guardarla de una manera de corriente continua. Eso hace que, por ejemplo, ayer entiendo que hubo un curso de paneles fotovoltaicos. Los generadores producen corriente continua, se almacenan en una batería porque no puedo guardarla como corriente alterna. La corriente alterna se genera y se debe consumir inmediatamente. Si usted no la consume, esa generación se perdió, porque no la puedo guardar. Pero si la cambio a corriente continua, sí, y la almaceno en baterías para los momentos en que no voy a tener radiación solar, por lo tanto, ahí la puedo ocupar. Lo mismo va a pasar con su teléfono celular. Todos los elementos portátiles tienen una batería y las baterías son de corriente continua. De lo contrario, tendríamos que andar con un cablecito, ¿cierto?, conectado a una red eléctrica constantemente para que ese aparato pudiese funcionar. Estoy explicando esto para que se entiendan conceptos generales básicos de la electricidad. Entonces, como ya hablamos de lo que es voltaje, que es la fuerza, intensidad de corriente, que se mide en amperios, y la resistencia, que la vamos a medir en ohmios, es válido entonces decir que, desde el punto de vista eléctrico, estas variables eléctricas que estamos hablando, que son magnitudes, van a tener un comportamiento distinto dependiendo si las conecto en serie o las conecto en paralelo. Prácticamente la mayoría de los circuitos que nosotros vamos a manipular, manejar o proyectar en un proyecto eléctrico están prácticamente todos en paralelo. Pero no tampoco podemos mirar en menos un circuito serie. ¿Qué nos significa a nosotros un circuito serie? Nos va a significar que, primero que nada, cada resistencia que coloque en un circuito está obligado que cuando salgan los electrones del elemento que me provee de fuerza eléctrica, el primer paso a seguir es que el interruptor esté cerrado para que los electrones puedan seguir su camino. Para poder llegar a la cantidad de cargas que yo ponga, está obligado a pasar una por una sobre esas cargas. Es como subirse al metro en el último vagón y querer ir al primer vagón. Está obligado a ir pasando vagón por vagón hasta llegar al primer vagón. Esto es algo más o menos parecido. Quizá un poco bizarra la explicación, pero básicamente lo que tenemos que hacer es que el electrón tiene que recorrer el circuito por cada uno de ellos. Si en este circuito existiese algún daño, algún deterioro o retiro una de las cargas, el circuito se va a abrir. Por lo tanto, deja de haber corriente y las cargas dejan de funcionar. ¿Dónde podemos ver esto? Hoy día, a pesar de los avances tecnológicos, recordarán hace años atrás, y los que son más jóvenes, cuando se armaba el arbolito de Navidad de los papás, se quemaba una ampolleta y se me apagaba una hilera de ampolletitas. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Que es cuando se quemaba una de estas ampolletitas,
el circuito se abría. Entonces, para poder que continuara funcionando esa guirnalda de Navidad, íbamos a alguna casa comercial y comprábamos una ampolletita, la reemplazábamos. Y si teníamos algún otro juego de luces que nos había sobrado por ahí, le sacábamos una ampolletita y la teníamos como un elemento de reserva para reponer esa ampolletita. Técnicamente, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos volviendo a cerrar el circuito. Pero esto significa que en un circuito serie vamos a tener lo que llamaremos caídas de tensión. Si yo aplicase, por ejemplo, aquí tengo una típica batería de 9 voltios, significa que esos 9 voltios se van a dividir en que esto va a tener una caída de tensión y este va a tener otra caída de tensión. Concepto importante, voltaje, tensión, diferencia potencial, todo esto se mide en voltios. Significa que esta tensión más esta caída de tensión tiene que darme la tensión que yo estoy aplicando en mi circuito. Eso es una regla, es una ley. Pero al mismo tiempo, la corriente, el amperaje que circule por este circuito es igual en todas partes. Y la resistencia total de mi circuito es la suma de ambas resistencias puestas en el circuito. Eso dice este concepto, digamos, en un circuito serie. Con esto tenemos que entender entonces que R1 más R2 va a ser R total, que la suma de la caída de tensión de V1 más V2 es la tensión total aplicada, tiene que dar el mismo valor. Y la corriente que pasa por I1 en R1 y I2 en R2 es igual en todas partes. Si tuviera una corriente de medio ampere, en todas partes tendríamos medio ampere. Así se va a comportar estas variables eléctricas en un circuito serie. Todo lo que estoy explicando lo tenemos acá. Si lo vemos de una manera gráfica, se cierra el circuito y los electrones circulan. Entre paréntesis, hay que definir dos cositas o aclarar dos cosas. Preguntas que normalmente me hacen algunos alumnos, me dicen, profe, la corriente va, por definición, ¿cierto?, de negativo a positivo. ¿Por qué de negativo a positivo? Porque cuando se mueve el electrón, aparece esa energía eléctrica. Si el electrón no se mueve, no hay energía eléctrica. Yo puedo tener mucha fuerza, mucho voltaje, pero si el circuito está abierto, no va a haber energía eléctrica. ¿Perdón? Sí. Estamos hablando de un aspecto general. En el anterior, ahí está. Sí, está, es para explicar cómo está un circuito. Aquí lo que yo estoy tratando de explicar es solamente el comportamiento de estas variables, teniendo claro, insistiendo, de que cada vez que tengamos un circuito eléctrico debo tener dispositivos de protección. Dejando eso claro, le agradezco su intervención. Entonces, estábamos hablando de que convencionalmente nosotros siempre decimos que la corriente es movimiento de electrones. Eso quiere decir que debiera moverse del polo negativo hacia el polo positivo, porque es el electrón el que se mueve, no el protón. Pero siempre vamos a ver en todas las gráficas que la corriente va del positivo hacia el negativo. Entonces es como que ahí hago tilde, ¿eh? Como que ahí no me cuadra, como que no conversa el tema. O sea, me están diciendo que se mueven los electrones y sin embargo vemos que en las gráficas, en la mayoría de ellas, aparece el movimiento de positivo a negativo. Esto se debe a que existe un convencionalismo. Se creía, o se trabajó antiguamente en los primeros indicios del estudio del fenómeno eléctrico, en que efectivamente la corriente era desplazada desde el polo positivo hacia el polo negativo. Y eso quedó, y fue quedando y quedando. Y después se analiza, cuando ya se maneja más información, más tecnología, que efectivamente corriente eléctrica era movimiento de electrones, no de protones. Entonces, para evitar conflicto, se mantiene un sistema convencional, que es este, y un sistema real, que debiera ser de negativo a positivo. En realidad, para nosotros el positivo es el negativo, del punto de vista físico. Del punto de vista convencional, lo vamos a dejar como positivo. Aclaro eso. Otra cosa importante que podríamos agregar a esta imagen es, si yo tengo una corriente continua, nosotros le definimos la polaridad como positiva y negativa, para tener claro que un fenómeno eléctrico es el desplazamiento de dos cargas, donde la carga negativa va a buscar a la carga positiva. Recordarán que cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces siempre el protón va a buscar
al electrón o el electrón va a buscar al protón, porque son de cargas distintas. Entonces a eso le llamamos positivo y negativo. Pero ¿qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna también tiene la polaridad positiva y negativa, pero le vamos a cambiar el nombre. Porque cuando hablamos de corriente continua, el electrón va en una dirección, pero cuando vamos a hablar de corriente alterna, el electrón va y el electrón vuelve. Significa que no vamos a tener, voy a valerme de esta gráfica, que el electrón asciende y se regresa, asciende y se regresa, va y viene, va y viene. Eso es lo que está ocurriendo con el electrón. Cuando el electrón hace eso, ¿cierto?, se sigue moviendo ya sea lo que llamaremos en la fase positiva o en la fase negativa con respecto a la gráfica, pero el electrón nunca cambió de polaridad, siempre su polaridad es negativa. Su carga eléctrica se mantiene negativa, nunca cambió. Entonces, en corriente alterna le vamos a llamar fase al negativo, porque está en la fase ascendente o en la fase descendente. No porque cambie de polaridad. Ojo con eso. El electrón en cualquier parte, cuando se esté moviendo en una corriente alterna, yendo y viniendo, siempre su polaridad eléctrica va a ser negativa. Siempre, él no cambia, ni arriba ni abajo, no es bipolar, sino que se mantiene. La diferencia que él va a tener es que va a ser un movimiento en un sentido y después un movimiento en sentido opuesto, porque va y vuelve. Entonces se grafica como en un ciclo positivo y un ciclo negativo, pero con respecto al desplazamiento, no con respecto a su carga eléctrica. Por su parte, cuando tengamos un circuito paralelo, que la mayoría de los circuitos que vamos a encontrar, por ejemplo, en un domicilio, van a estar en paralelo. Eso significa que si yo tengo la misma fuente de voltaje, voy a tener un interruptor para abrir o cerrar un circuito y vamos a tener, ¿cierto?, nuestras cargas, pero en paralelo. Acá ocurre algo distinto con el voltaje, la resistencia y la corriente. El cálculo de la resistencia total de mi circuito ya es un poquito más complejo, porque cada vez que yo tengo una resistencia en serie, se va a sumar. R1 más R2. Pero cuando tenga una resistencia en paralelo, no se va a restar. No podemos restarla. Entonces tenemos que acudir a otra fórmula que es un poquito más extensa, donde vamos a decir que R1 se multiplica por R2 y se divide por R1 más R2. No es clase de matemática, así que voy a sintetizar qué significa eso. Cuando usted tenga unas cargas en serie, la resistencia va a aumentar. Si aumenta la resistencia, la corriente va a disminuir. A mayor resistencia, menor amperaje. Pero en paralelo va a ocurrir lo contrario. Mientras más cargas en paralelo conecte usted, más baja la resistencia. No es que si yo tengo una resistencia de 1 ohm y esta tengo de 1 ohm, la resto 1 menos 1, 0. No. Por eso se aplica otra fórmula. No es la resta intrínseca en esto, sino que se utiliza un sistema de multiplicación y división donde existe una disminución de la resistencia proporcional al valor de cada resistencia. Por ejemplo, si yo tuviera 10 ohm y 10 ohm, la R total pasa a ser la mitad de 1, 5 ohm. Eso matemáticamente, cualquier ejercicio usted lo va a poder resolver y va a llegar a esa conclusión usando las fórmulas, ¿cierto?, que corresponden a un circuito paralelo. Repito, no es clase de matemática. Quédense por ahora en la parte, digamos, medular de lo que estoy tratando de explicar, que cuando tengamos un circuito paralelo, la resistencia siempre total del circuito va a tender a bajar. Por lo tanto, si yo prendo una lámpara en la cocina, en el dormitorio, en la cocina, en el baño, en el patio, mientras más cargas coloque yo en un sistema eléctrico, más disminuye mi resistencia total. Y esa resistencia total hace que se incremente mi corriente total, porque en paralelo las resistencias van a tender a bajar. Sin embargo, en un circuito en paralelo no debe haber caídas de tensión. Si esta ampolleta recibiera 9 volts o 220 volts si fuera un circuito de corriente alterna, en todas partes debo tener los 220 volts o en todas partes debo tener los 9 volts, el voltaje que esté aplicando a mi circuito. Si en el primer circuito, 9 volts, tengo los 9 y en el segundo tengo 7 o 6, alguna anomalía hay en el circuito. Tengo que revisar, hay una falla, hay algo anormal. Eso no debe ocurrir. Por lo tanto, ahí es donde los eléctricos tienen que entrar a buscar dónde podría estar el problema. Acabamos de decir que la resistencia va a bajar. Sin embargo, usted tiene que haber escuchado muchas veces de que
existen reglas acá en Chile donde dice que desde el primer punto de conexión hasta la última conexión instalada en el circuito, no se permite una caída mayor de un 3%. Eso por normativa. Pero entonces, ¿cómo si está en paralelo, por qué hay una caída de tensión? Porque esa no la va a ocasionar la carga, la va a ocasionar un conductor. Entonces, los conductores, como definición, son elementos que tienen muy baja resistencia eléctrica, pero tienen. No existe el conductor perfecto. Entonces, por muy baja que sea su resistencia, algo tiene. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia, para hablar en número, de 0,01, eso es bajísimo, es una resistencia muy despreciable. Pero si le vamos sumando 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros y seguimos avanzando, ese 0,01 empieza a sumarse a 0,02, 0,03 y empieza a sumar, hasta que llega un momento en que ese valor de resistencia se transforma en algo significativo y vamos a tener lo que llamaremos, ¿cierto?, una pérdida en la línea. Y esa pérdida es producida por la longitud del conductor. Antes de seguir, quiero aclararles un término que se llama la conductividad o también la resistividad. ¿En qué consiste esto? Todo conductor, como no existe el conductor perfecto, algo de resistencia tiene. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y de qué depende esa resistencia en un circuito cuando uso un conductor? Básicamente va a depender de 4 aspectos importantes. Primero, el material con que esté hecho el conductor. Segundo, el diámetro o sección del conductor. Mientras mayor grosor tenga nuestro conductor, menor su resistencia. Mientras más delgado el conductor, mayor su resistencia. Tercero, longitud del conductor. Mientras más largo sea el conductor, más aumenta la resistencia del conductor. Y ese es el caso por el cual se realiza que no podemos tener una pérdida mayor de un 3%. Y una cuarta variable que no siempre se considera por algunas personas es la temperatura del conductor. Si yo el conductor lo someto a mucha temperatura, va a incrementar su resistencia, en la mayoría de los casos. Y esa es una variable que también tenemos que considerar. ¿Y eso para qué nos va a llevar? Nos va a llevar finalmente a entender que cuando yo tengo un conductor y lo tenga que entubar, lo tenga que, ¿cierto?, canalizar de alguna forma, porque eso me exige la normativa, tengo que elegir muy bien el conductor y tengo que elegir muy bien la canalización. Y además darle una holgura dentro de la canalización, ¿cierto?, el conductor para que no entre, como explicábamos ayer, tan apretado, porque eso, la temperatura que va a generar la electricidad más la temperatura ambiente podrían jugarme en contra. En la medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la resistencia. Por lo tanto, el conductor va a perder sus capacidades de conductividad y voy a tener pérdidas mayores. ¿Se capta el mensaje, cierto?, de lo que estoy tratando de explicar. Bien, existen otras normativas y otras maneras, ciertas reglas, leyes, ya en electricidad, como por ejemplo, nosotros vamos a tener una fuente de alimentación, vamos a tener, ¿cierto?, un interruptor que me va a servir para abrir o cerrar un circuito. Aquí aprovecho, dada la buena intervención que tuvo el caballero acá presente, falta para un efecto, digamos, práctico, un dispositivo de seguridad, efectivamente, porque el objetivo de esta parte de la explicación no es por el elemento de protección, sino que es el comportamiento del voltaje, la resistencia y la corriente. Pero dado que hizo una brillante intervención, tendríamos que agregar que cualquier dispositivo de seguridad debe ir lo más cerca posible del elemento que me está abasteciendo de fuerza eléctrica. Si usted memoriza, cada vez que va a donde está la responsabilidad suya, que es cerca del medidor hacia atrás es responsabilidad del proveedor, pero del medidor hacia adelante es responsabilidad de quien, ¿cierto?, va a ocupar esa energía eléctrica o el proyecto eléctrico. ¿Qué es lo primero que tiene usted al lado del medidor? Un automático. Es lo primero, o fusible, pero es lo primero porque la normativa eléctrica de cualquiera, no solo de Chile, de cualquier circuito eléctrico de corriente continua o eléctrico de corriente alterna, establece que al lado de la FEM o el elemento que me provee de fuerza eléctrica debe inmediatamente haber un dispositivo de seguridad. Si yo coloco un dispositivo de seguridad acá, normalmente de donde esté el componente hacia adelante queda protegido y donde esté el componente hacia atrás queda desprotegido.
Por lo tanto, si yo tengo un empalme, y ahí después del empalme, ¿cierto?, que viene después de la acometida, coloco el medidor, lo inmediatamente a poner es un dispositivo de seguridad, el disyuntor automático, como quiera usted llamarlo. Y de ahí hacia adelante. Pero de ahí hacia atrás no es que se lave las manos el proveedor de energía eléctrica. A su vez, ¿cierto?, de donde yo genero esta cantidad de energía eléctrica, ¿cierto?, la voy a elevar para que pueda recorrer una gran distancia y finalmente a la salida debo poner un elemento de protección. Llega a subestaciones. En las subestaciones también hay dispositivos de seguridad. Después, mediante transformadores, la repartimos a través de sistemas de postación, que es donde usted va a ver que cada cierta cantidad de postes vamos a ver un transformador, y cada transformador a su vez debe tener lo mismo, un dispositivo de seguridad que van a ser fusibles o elementos de protección donde van a abrir o cerrar el circuito en caso de alguna anomalía. Finalmente llegamos a través de la acometida, ¿cierto?, a nuestro medidor, y en el medidor tenemos también un dispositivo de seguridad. Y dentro de eso vamos a tener dispositivos de seguridad donde vamos a dividir los circuitos para no sobrecargar una pura línea. Cosa que, por ejemplo, hice un cortocircuito en el baño por la razón que sea, no quede sin energía eléctrica toda la unidad. Entonces vamos a dividir automáticos o elementos de protección para ciertos circuitos eléctricos. Luminarias, cocina, baño, patio, dormitorio, primer piso, segundo piso, cosa que si hubiese alguna anomalía, algún daño, algún evento eléctrico en que significa que el dispositivo actuó para interrumpir la distribución de energía, automáticamente va a quedar sin energía el elemento donde se generó el problema, no toda la unidad completa. Ese es el propósito de segmentar eso, pero siempre vamos a tener dispositivos de seguridad. ¿Vamos? Yo les voy a agradecer, sin el ánimo de ser grosero, por favor. Nos ha pasado que de repente las preguntas entiendo. Yo voy a tratar de dejarle un tiempo al final donde voy a tratar de responder todas esas preguntas con el mayor agrado posible. Pero de lo contrario nos vamos a extender mucho y no va a quedar clara digamos, la presentación. Pero yo les pediría entonces, con todo el respeto que ustedes se merecen, por favor, que las preguntas las voy a dejar para el final para tratar de responderlas todas. Ayer tampoco pude hacerlas con todo porque hay muchas preguntas, eso suele ocurrir. La intención nuestra, de INACAP, mía, de Home Center, es tratar de aclararles la mayor cantidad de dudas posible, por favor. Ese es el objetivo de esto, ¿ya? Pero también tenemos que ser un poquito ordenaditos. Con todo el respeto le digo, entonces al final yo le prometo que a la primera persona que le va a dar la palabra va a ser usted, por favor. Bien, vamos a hablar entonces de este concepto de iluminación. Dijimos al principio que cada vez que tengamos una corriente eléctrica, nosotros vamos a tener entonces de aquí en adelante, ¿cierto?, unos efectos. Uno de ellos es el efecto lumínico, cosa que nosotros usamos cotidianamente. Pero aquí tenemos que hablar de varias cosas importantes. Primero, dentro de nuestro efecto lumínico, antiguamente, estoy hablando cuando digo antiguamente me refiero a mí, cuando yo era más niño, te mandaban a comprar una ampolleta porque se quemaba la ampolleta del patio, se quemaba la ampolleta de la cocina, y tú ibas al negocio, la ferretería, no existían todavía los supermercados, y uno partía a comprar una ampolleta. Y la mamá o el papá te decía, tráete una ampolleta de 60 watts. Y uno más o menos ya tenía una cierta noción de cuánto iba a iluminar una de 60 watts. Y cuando de repente queríamos hacer algo en el patio, tráete una de 100 watts. Necesitábamos mayor iluminación, es para una situación puntual, ¿cierto? No es para tenerla encendida todos los días, porque la energía eléctrica se cobra. Pero teníamos ese concepto de cuánto iluminaba una ampolleta de 25 watts, una de 60, una de 75, una de 100. Los que somos más mayorcitos, con más rodaje, más experiencia, ¿cierto?, más currículum, para decirlo dignamente, recordará que así se compraban las ampolletas antiguamente. Hoy día esto ha sufrido un paradigma, un nuevo concepto, y apareció el concepto lumen, ¿cierto?, que es cuánta luminosidad me puede generar una lámpara. ¿A raíz de qué aparece todo esto? A raíz de que hasta cierta época se utilizaban ampolletas de filamento, cuyo objetivo de esas ampolletas de filamento era extraerle el oxígeno, se colocaba en su interior un material de tungsteno,
un segundo, por favor, para poder tratar de explicarles, voy a tener que quedar con este contenido. Tratar de explicar de que esto era un material de tungsteno. ¿Qué características tenía el material de tungsteno? Primero, es un elemento altamente resistente a la temperatura. No se funde tan rápidamente. Segundo, le teníamos un encapsulado de vidrio donde le extraíamos el oxígeno. No habiendo oxígeno, no hay combustión. Entonces, esto se ponía al rojo y seguía generando mayor luminosidad, y esa luminosidad era la que nosotros aprovechábamos para poder iluminarnos. Entonces, dependiendo de la resistencia de la materia que tuviese el tungsteno, era en el fondo qué tanta luminosidad podía producir. Potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Como tengo corriente, en la medida que yo varío, porque el voltaje lo tengo definido por los 220 volts, lo que varío es la resistencia del tungsteno. Mientras más tungsteno o menos tungsteno, más grosor, menos grosor, varío esa resistencia. Al variar la resistencia, varío el amperaje. Al variar el amperaje, multiplicado por el voltaje, varío la potencia. Y de esa manera teníamos ampolletas y no nos complicábamos más la vida. Y después aparecieron ampolletas que ustedes las conocen como tubos fluorescentes, que de ahí vamos a hablar de ello. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál era el problema? Que el rendimiento lumínico de estas ampolletas era paupérrimamente malo. Si yo tenía una ampolleta de 100 watts, para ponerlo en cifras redondas, ¿cierto? Apenas 15 a 18 watts los aprovechaba en energía lumínica y aproximadamente 20 watts los desperdiciaba en energía térmica. Pero a mí me llegaba la cuenta por los 100 watts. Entonces eran lámparas de muy bajo rendimiento en cuanto a lo lumínico. Hasta que apareció Super Saiyajin, ¿cierto? Y realizamos la famosa tecnología LED, que es a base de semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Es un dispositivo que se maneja entre lo conductivo y lo resistivo. Es capaz de conducir y es capaz de aislar. Hace ambas cosas. ¿Cómo así? Todo depende de cómo se conecte. Entonces, hay varios elementos semiconductores. La estrella, la vedette de los semiconductores es el transistor. Él es el elemento que nos ha permitido revolucionar en todo aspecto de nuestra vida. Pero como esto no es clase de electrónica, vamos a decir que estas lámparas en tecnología LED, que significa diodo emisor de luz, esa es la tecnología de LED, está hecha a base de semiconductores. Hay varios elementos semiconductores, muchísimos. El silicio, el germanio, ¿cierto? El selenio, por decir y nombrar algunos. Pero estos elementos tienen un comportamiento distinto a estos otros elementos, como cuáles. Estas ampolletas ya no tienen un filamento de tungsteno, sino que tienen semiconductores. Y cuando pasa la corriente, el semiconductor tiene la característica que el rendimiento lumínico es muchísimo más alto. Una ampolleta de 100 watts, ahora aproximadamente cerca de 10 a 15 watts van a gastar temperatura térmica y todo lo demás es lumínica. Esa es la razón por la cual usted cuando va al supermercado y va a comprar ahora una ampolleta, en la caja, donde viene rotulada la ampolleta, le dice 12 watts, pero ilumina como una de 60 o 75 watts. Porque todavía nos queda el subconsciente de nuestra generación que el efecto lumínico todavía lo medimos en watts. Pero repito, ahora tenemos el lumen. Si nosotros vemos acá una ampolleta de 100 watts, de 16, ¿cierto?, a 20 watts. Son 16 a 20 watts para generar la misma luminosidad. Pero esto significa un menor gasto energético. Por ende, la cuenta de la luz también va a disminuir. Reclamo, por favor, a fin de año está en libertad ahí de poder reclamarlo. Vamos en patota ahí a la urna a reclamar nuestro derecho como ciudadanos. Yo trato de enfocarme, por más que tenga ganas de explicarle a la gente, solamente lo técnico, ¿ya? Por ahora, ya. Al margen de, por favor. Dignos hasta el final, ¿ya? Entonces tenemos acá este concepto de potencia. Entonces, la tecnología LED nos permite eso. Felizmente, la tecnología LED a nosotros nos va a permitir, en gran medida, ¿cierto?, reducir drásticamente el consumo de energía. Potencia, acuérdense que potencia es a la velocidad que consumo la energía.
Eso se mide en watt. Entonces, vamos a cambiar ahora este concepto por el de lumen, ¿cierto? Y básicamente lo que vamos a buscar ahora es la luminosidad. Pero aquí no como eléctrico, hablo como consumidor, nos pusimos un poquito más pitucos. ¿Por qué? Porque ahora podemos medir cierta radiación lumínica, esa radiación lumínica, ¿cierto?, la vamos a poder ver cuánta luminosidad necesitamos, la unidad de medida, ¿cierto?, va a ser importante, y para eso vamos a utilizar un instrumento que se llama luxómetro, que nos va a permitir ver, ¿cierto?, cómo centramos la luminosidad, cuánto aprovechamos la luminosidad, ¿cierto?, y a qué distancia es efectiva la luminosidad. Si alguien prende un fosforito, parecerá tonto el ejemplo, pero por favor es válido, un fosforito en el Estadio Nacional y nosotros estamos acá, no vamos a ver esa luminosidad. Entonces, este instrumento me permite a mí visualizar, medir qué tan rango de luminosidad tengo, distancia y área en la que se va a poder proyectar esa luminosidad que me permite entonces una de estas lámparas. Dicho eso, vamos a, como les explicaba, ponernos un poquito más pituco. Y aquí nosotros entramos a hablar, ¿cierto?, de que existen distintos tipos de luminosidad. Entonces, cuando hablamos que la temperatura del color no es otra cosa que las distintas tonalidades, pero le vamos a llamar de esta manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la unidad de medidas, ¿cierto?, que es el sistema internacional, algo que está totalmente regido y definido, es una institución o son instituciones donde definen valores de patrones a medir. Así se definió el metro, así se define el kilo, así se define la temperatura, etc. Pero el valor de medición no es el Celsius ni el Fahrenheit, sino que son los Kelvin. Esa es la unidad de medida que se utiliza, ¿cierto?, para obtener un patrón de medida térmico. Entonces, como la electricidad, el patrón de medida internacional es el ampere, no podemos entonces para algunas cosas usar el patrón de medida internacional y otras a conveniencia no me conviene usar. Prefiero, como estamos en Chile, usemos solamente el Celsius. Entonces, como es una definición internacional, todos tenemos que usar el segundo, todos tendremos que utilizar, ¿cierto?, los amperios, y en temperatura, para definir, tenemos que hablar entonces de grados Kelvin. Entonces, esto no es otra cosa, ¿cierto?, cuando hablamos de la temperatura, que es la tonalidad de la luminosidad que estamos generando. Y hoy día hay gente que estudia, por ejemplo, para lo que es ambientar, todo lo que signifique, por ejemplo, renovar, o todo lo que pueda significar para nosotros siempre un sistema donde con la energía eléctrica luminaria yo puedo generar ambientes. Y esos ambientes me pueden significar a mí un ambiente de trabajo, un ambiente de descanso, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de reposo, etcétera, etcétera. Y eso no es otra cosa que lo vamos a conseguir con las tonalidades que me puede permitir una lámpara. Las temperaturas del color más utilizadas serán la luz cálida por debajo de los 3000 grados Kelvin y la luz día cercana a los 4000 grados Kelvin y la luz fría por sobre los 5000 grados Kelvin. Entonces, sobre esto ya no nos podemos quedar con el concepto de 25 watts, 100 watts, 75 watts. Estamos entrando entonces a utilizar un concepto distinto que tiene que ver con, ¿cierto?, la temperatura, la calidez que me va a generar entonces una luminaria. Y esa luminaria, independiente a la parte técnica, está estrechamente vinculada también por lo agradable que puede ser el lugar donde yo estoy. Entonces hay otros factores que tienen que ver con la parte, ¿cierto?, emocional. Entonces, un ambiente distendido, tranquilo, necesito una luz tenue, una luz que me permita relajarme. Entonces, hoy día, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, es el tipo de luminaria que tenemos que tener. Y esto lo vamos a conseguir con distintos tipos de lámparas, no solo con una lámpara convencional. Aquí tenemos lo que llamaríamos una luz día fría, una luz neutra y una luz cálida. Vamos a tener varios tipos de ampolletas. Pongámosle nombre a estas ampolletas. Las incandescentes son aquellas que tienen un filamento, les extraemos el oxígeno para que no haya combustión, ¿cierto? Y cuando circule una corriente a través de este elemento, que es por el filamento del tungsteno, va a generar la luminaria. Esto es parte del pasado. Está total y absolutamente prohibido utilizar este tipo de lámparas. Está prohibido, no por capricho, ¿ya?
Hay una ordenanza, hay una modificación en la ley donde establece que este tipo de luminarias no pueden ser utilizadas en ninguna instalación eléctrica domiciliaria por la capacidad de consumo que tiene versus el mal rendimiento lumínico que tiene. Eso significa que yo debo generar mucha energía eléctrica para abastecer la pérdida térmica que tiene este tipo de ampolleta. Tenemos la dicroica, que es una ampolleta también de filamento, pero tiene además gas. Tenemos el tubo fluorescente, que es una lámina, una lámpara solamente con gas. Tenemos el fluorescente compacto, que lo único que hicimos fue poner el gas dentro de un tubo más compacto y con el casquete que nos permite, ¿cierto?, enchufarlo a cualquier portalámpara. Y tenemos la tecnología LED. ¿Qué tendríamos que decir de esto? Primero, cuando yo tengo una ampolleta que tiene filamento, todas las micros le sirven. La podemos energizar con continua o la podemos energizar con alterna. La ampolleta va a prender igual. Lo que tenemos que tener es, si la ampolleta es a 220 volts, le podemos poner 220 volts continuo o 220 volts alterno y la ampolleta hace su pega exactamente igual. Le da lo mismo que la corriente entre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, todo le va a servir. Con la dicroica es una ampolleta también que contiene un filamento y contiene un gas. La gracia que tiene el filamento es que va a calentar en su interior este gas inerte que está. Y ese gas inerte, al calentarse, incrementa la luminosidad. Eso es lo que hace una dicroica. Pero el tubo fluorescente es una lámpara que tiene solamente gas. Por lo tanto, todo lo que sea tubo fluorescente tiene que funcionar exclusivamente con corriente alterna. No me sirve la corriente continua para alimentar una lámpara a gas. Por ejemplo, en una casa no tengo problema. Yo sé que una casa va a estar energizada con corriente alterna, o un edificio. Pero, por ejemplo, los que son amantes del tuning, vehículo, está muy de moda ponerle luces dicroicas, de neón, de bisenón al vehículo. Esas son lámparas que tienen gas. Entonces, cuando compran estos kits, vienen con un dispositivo que se llama balastro y que no hace otra cosa que cambiar de corriente continua a corriente alterna. Pero ¿por qué el gas necesita corriente alterna? Este gas tiene moléculas de gas, que son más de un átomo. Entonces, si yo aplicara una corriente continua, tendríamos un movimiento entre moléculas de este tipo. ¡Pah! Y usted es igual que cuando prende un encendedor, le da un contacto y sale una chispa. Y después de que dejó de moverlo, la chispa dejó. Fue suficiente para poder encender el encendedor, para que apareciera la flama. Entonces, si yo aplicara una corriente continua a estas lámparas, aunque fuera de la misma tensión, no va a encender. Entonces, ¿por qué tenemos que aplicarle corriente alterna? Porque la corriente alterna va a hacer que las moléculas en algún momento se van a mover en un sentido, como pegarle a dos piedras, pero después se van a mover en otro sentido, porque la corriente cambia de polaridad. Va y viene, y empezamos a golpear. Si nos pusiéramos todos al unísono, sincronizaditos, todos sincronizados, miles de millones de piedras van y vienen, provocaríamos la misma incandescencia que provoca el tubo fluorescente. Exactamente la misma. Entonces, para que pueda ocurrir eso, necesitamos ponerle, ¿cierto?, sí o sí, tensión alterna. También tendríamos que agregarle algo más, algo que usted conoce como el partidor. Tenemos que ponerle un partidor. ¿Qué es el partidor? Como nosotros tenemos una corriente alterna, la corriente va y vuelve. Va y vuelve. Entonces el partidor lo que hace es un condensador que concentra tensión, voltaje, no amperaje, y cuando la corriente tiende a irse a cero, va, cero, vuelve, cero, va, vuelve. Cuando tiende a irse a cero, en ese intertanto el condensador le manda un empujón adicional a todas estas moléculas que están dentro del gas y en parte el tubito y después ya el condensador deja de funcionar porque hizo su pega, sacó de inercia estas moléculas. Eso es lo que usted vulgarmente llama partidor. Lo otro es lo mismo, pero más compacto y la LED era lo que acababa de explicar. Aquí tenemos, ¿cierto?, las ampollitas, lo que yo les acababa de explicar, que están totalmente obsoletas. En toda energía eléctrica absorbida por una lámpara se transformará en luz, lo que les acabo de explicar, que es parte de nuestra energía. En una de estas ampolletas la pérdida es muy significativa, por eso es poco práctico.
Las lámparas dicroicas, lo que yo les acababa de explicar, son lámparas que tienen un filamento, pero además tienen un gas inerte. Después tenemos, el tubo de vidrio tiene en su interior un gas con la propiedad de emitir una luz blanca, que es lo que les estaba explicando, es solamente gas. Pero estos tubos fluorescentes trabajan solamente con corriente alterna. Tenemos, ¿cierto?, varios tipos de tubos fluorescentes. Acordarán ustedes que teníamos los de 20 watts y los de 40 watts. No es otra cosa que mayor carga de gas en su interior solamente, y esa es una estandarización que se hizo para el uso de tubos fluorescentes. ¿Ya? La vida media de estos tubos fluorescentes varía entre 4.000 y 20.000 horas. También, ¿cierto?, tenemos durante el encendido, se consume más energía que en otras lámparas, pero una vez que se estabiliza, que es el arranque que les estaba explicando con ese partidor, la tensión tiende a estabilizarse y tiene un menor consumo. Para que esto pueda funcionar, vamos a utilizar lo que llamaremos un ballast. ¿Qué hace el ballast? Entra una corriente alterna, porque es un transformador, y eleva la tensión. Y esa tensión, ¿cierto?, la aplica sobre nuestro gas para que tengan las moléculas una mayor fuerza de atracción y repulsión, se van a pegar más fuerte, en resumen. Estoy tratando de explicarlo de una manera bien coloquial, pero para que se entienda lo que está ocurriendo adentro. Hoy día, este transformador también es un embobinado, tiene un devanado en su interior que a su vez eleva la tensión y permite, ¿cierto?, que pase esa tensión hacia el tubo fluorescente. La mayoría sabe cómo se hacen los esquemas de conexión, tenemos la entrada, y si no lo sabe, normalmente en los balas aparece, ¿cierto?, la gráfica de cómo debiera conectarse para que tenga un tubo fluorescente con un balas. Pero esto también generaba un consumo, porque es una bobina que genera temperatura. Hoy día vamos a utilizar para eso balas electrónicos. Usando electrónica, que son semiconductores, nos va a permitir una reducción de ese consumo. Ahí tendríamos eso. Acá tenemos, ¿cierto?, que hay una diversidad de balas, que es lo que estoy explicando, para poder utilizar estos elementos que son tubos fluorescentes. Todos estos elementos vienen con su pequeño balas incorporado para poder adaptarlo directamente, ¿cierto?, en el casquillo normal, que es el E27, que es el que es atornillable, que es en el fondo el portalámpara más utilizado mayoritariamente en Chile. Los distintos tipos de luces, y existe una gran variedad de formatos LED. Todo es lo mismo. Lo que cambia es el formato solamente, pero la tecnología sigue siendo la misma, los contactos hacen la misma pega y se cambia solamente el formato. Nosotros tendríamos para mañana una última charla que es un resumen, un compendio de esto, y al final les voy a entregar un resumen de todo lo que hemos visto para que sirva de pauteo, porque entiendo que tienen una evaluación, el que quiera recibir un certificado. Es un pauteo, es como una ayuda a memoria ahí para que tenga claro cuáles serían los contenidos. Pero esas piezas y partes se venden por separado, o sea, no, sí, para mañana se las entrego. Tal como le prometí, por favor. Buenos días. Mi consulta va que usted decía que hay muchos elementos de seguridad dentro de la electricidad, sobre todo en las torres. Según su experiencia, según su caso, ¿cómo fue que se dio el gran apagón que se dio aquí en Chile, en casi todo el país? A ver, tenemos muchos dispositivos de seguridad, pero también hay una sumatoria. Quiero ser bien honesto, no le puedo dar una respuesta concreta porque no la manejo. Hay cosas que tendríamos que haber estado trabajando en esa planta, subestación o en la estación generadora para yo responderle con total responsabilidad. Pero sí le puedo decir que tenemos un constante incremento de demanda y no siempre va acompañado del crecimiento para satisfacer el requerimiento de potencia de estas plantas. Segundo, hubieron planes de mantenimiento que no necesariamente fueron los adecuados por presupuesto, ¿ya? Y ahí hay una sumatoria de varios errores. Lo que hizo el sistema solamente fue colapsar, como hoy día puede colapsar el metro. Nosotros hace 30 años atrás, el metro era un elemento en que se usaba medianamente en forma razonable, sin sobredimensionar ni sobreexplotar el metro. Le hago esta comparación porque es lo mismo. Es tanta la demanda
del transporte, del crecimiento demográfico que ha tenido Santiago, por ejemplo, por distintos motivos, en que eso ha significado en que no hay tiempo para hacerle los mantenimientos adecuados y finalmente los sistemas colapsan. Una preguntita más, por favor. Acá. Buenos días, señor. Acá. Por acá estoy. Disculpe. Buenos días, profe. Lo felicito por la manera didáctica que da todo esto. Sé que es mucho conocimiento en muy poco tiempo. Quiero hacerle la consulta sobre el cambio de ley de las luminarias exteriores de las casas, que ahora cambian de blanca a amarilla, Sí. por el concepto ecológico y todo eso. No sé si hay alguna variación en los LED o va a haber intervención dentro del hogar. Esa es mi pregunta. No, la derivación que hay es específicamente por un sistema de homologación. Ahora, importante, en el caso de los LED eso no es problema, porque el color, la temperatura, el color que le podemos dar a una lámpara LED depende del semiconductor, no del encapsulado ni del embotellamiento del LED. El color, la calidad o la calidez térmica que puede producir la luz la hacemos a través de semiconductores, no del encapsulado. Así que eso no es problema para una luz LED, es solamente por normativa de homologar. Nada más. Buenos días. Buenos días. En realidad yo quería saber si uno puede tener acceso a las presentaciones que están ahí en pantalla. La verdad es que siempre me preguntan lo mismo. Yo no manejo la parte logística, eso lo maneja directamente Home Center. Ya yo directamente no se lo podría pasar, ni siquiera ando con mi computadora, a pesar de que las tengo. Pero tendríamos que preguntarle a la gente. Me comprometo para mañana a tener una respuesta porque no es un hilo mío. Ya es algo que tiene derecho a autor, pertenece a parte de Home Center, entonces me pone ahí entre la espada y la pared. Pero le prometo que igual D'Artagnan trataré de tenerle una respuesta para mañana. Profesor, buenos días. Señor, buenos días. La última pregunta, por favor. Ayer le hice una pregunta yo sobre un problema que tengo con Ya. un cambio de enchufe, Sí. que era de 10 amperes por 16 amperes Sí. y tuvo un corte circuito, no sé en qué parte. Entonces, no sé si afecta eso al... Con los 10 amperios, ¿el automático saltaba constantemente? No saltó ningún automático, pero hubo una humareda, no sé dónde. No, pero, a ver, ¿por qué cambió el automático? Partamos por ahí. No, el enchufe lo cambié porque se había quemado, porque ahí digamos, enchufábamos el calentador de agua. El enchufe, cambió el enchufe. El enchufe. Y al poner un enchufe de mayor amperaje, volvió a dañar. Lo más probable, mi caballero, es que tiene que revisar la conexión del tablero a ese enchufe o de la caja distribuidora a ese enchufe. Producto seguramente del incremento de corriente, por algo lo intentó cambiar, debe tener adentro, se le haya fundido parte del aislante de algún conductor y está tocando fase con neutro. Pero dentro o de la caja distribuidora o de la tubería, tiene que verificar de la primera caja distribuidora de distribución hasta el enchufe, desenergizando el circuito y verificando que entre fase y neutro no hay unión. Si está ocurriendo eso, le garantizo que no es problema del enchufe, es un problema de conductores, por lo que usted me está indicando. Cumplí, carita feliz para la casa. Muy amable, gracias. Agradezco a toda la gente presente, a la gente que nos siguió vía streaming. Muchas gracias por su atención, muy amable.